Buenos días a todos. Una vez más, para mí es un placer estar hoy con una persona destacada, un intelectual, un académico y actualmente diputado federal por el Partido del Trabajo en el Congreso de los Diputados, el maestro Santiago González Soto. Maestro, es un placer verle, escucharle y poder platicar un rato con usted algunas cuestiones que creo que son muy oportunas hablar. Yo creo que son tiempos son tiempos que requieren que se genere una escucha atenta y obviamente un discurso que permita abordar toda la problemática y la agenda nacional que está impactando en la vida cotidiana de los mexicanos. Yo creo que actualmente vivimos una especie de cuestionamiento. Yo creo que todavía no se digiere lo que está pasando y la manera como está pasando las cosas. Yo hace poco, diputado, escribí un artículo sobre la cuarta transformación. Sí. Y le quiero comentar algo muy elemental, ¿no? A veces cuando se habla de una cuarta transformación, nos vamos a los tres antecedentes históricos que vivió México. Así es. Estamos hablando de tres transformaciones que de por sí fueron violentas, fueron productos de un agotamiento y de una exigencia histórica de México, de la sociedad mexicana, y estamos hablando de la independencia, estamos hablando de la reforma y de la revolución. Actualmente, a veces la gente cuando escucha la cuarta transformación parece que es una especie de despropósito, porque piensan que es muy pretencioso hablar de una transformación pacífica fundamentalmente, porque la historia parece que nos ha demostrado que toda transformación tiene que ver con una especie de fin del diálogo y un fin de los mecanismos civilizatorios. Entonces, diputado, a mí me gustaría empezar primero preguntándole sobre, para usted, que sé perfectamente que está siendo parte fundamental para esa transformación que vive en México, ¿cómo podría usted explicar o definir de una otra manera lo que significa la cuarta transformación en México? Bueno, primero que nada, doctor Lenin, muchas gracias por la oportunidad de hablarle a todo el país a través de esta transmisión en vivo, agradeciendo pues a todos aquellos que están sintonizando de alguna manera esta transmisión y que están pues ahora sí que dispersos en toda la República. Muchas gracias. Número dos, sí, efectivamente, la gran transformación pacífica que vive el país, yo diría que incluso no es la cuarta, puede ser la quinta. Me explico rápidamente. Todo el mundo habla de la independencia, hablamos de la guerra de reforma que fue muy importante para el país porque nos defendimos del invasor, en este caso de los franceses, hasta restablecer la república. Luego vino la revolución de 1910, pero estamos olvidando el papel tan fundamental que jugó el general Lázaro Cárdenas en la industrialización del país. Es decir, a partir de ahí podemos decir que México se modernizó. Y ya después, pues, podemos contar esta siguiente etapa encabezada por el presidente Andrés Manuel y por todos los diputados de esta 64ª legislatura que le hemos dado las herramientas al gobierno de la República para que pueda hacer la gran transformación. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es la cuarta transformación para nosotros? La cuarta transformación es muy simple, doctor. Tiene que ver, primero, con el cumplimiento de todos nuestros derechos civiles. La Constitución de 1917 a los mexicanos nos dio derechos, pero muchos de esos derechos quedaron en letra muerta. Hoy la cuarta transformación le da vida a esos derechos, porque hoy sí podemos decir que los mexicanos tienen derecho a la salud. ¿Cómo? A través del INSABI.
Podemos decir que hay una pensión universal. ¿Cómo? Pues a través del 68 y más. Podemos asegurar que los muchachos tienen una oportunidad de trabajo, como lo dice el quinto de la Constitución, el derecho al trabajo, porque a través de la capacitación que se les da de jóvenes construyendo el futuro, los muchachos tienen eso, tienen hoy un futuro. Y así como eso, podemos hablar de 36 reformas constitucionales que hemos hecho los diputados del Partido del Trabajo, los diputados de Morena y los diputados de lo que antes fue el Partido Encuentro Social. Por eso sí es importante señalar que en este momento lo importante en la cuarta transformación es cristalizar todos los derechos civiles que antes fueron letra muerta. La verdad, usted está tocando algo fundamental, porque cuando vemos un Estado fallido, estamos refiriéndonos exactamente a que ese Estado no pudo generar las condiciones legales, estructurales, para que un país funcione y para que el Estado y sus instituciones funcionen. Nosotros estamos viendo actualmente que existe una gran resistencia, que muchos no entienden que la cuarta transformación no es privativo de Morena, del Partido del Trabajo, del presidente de la República. Piensan que es una cuestión ideológica. Y lo digo por esto, porque creo que actualmente existen fuerzas retractarias, fuerzas reaccionarias de la derecha fundamentalmente, que después de haber desbaratado, haber destruido el sistema de partidos fundamentalmente en la cual se construyó esa cultura de la simulación y la corrupción, sí. Vemos cómo se están montando en una especie de imagen social y tratan a toda costa de señalar que esa cuarta transformación es un mito. ¿Cómo podríamos explicarle a la sociedad mexicana que la cuarta transformación no es privativo ni del gobierno federal ni de algunos partidos? Es la necesidad fundamental de la sociedad mexicana. ¿Cómo podríamos explicarlo? Yo creo que es importantísimo señalar esto porque muchos confunden la agenda política partidista o de grupo con la agenda nacional, que tiene que ver con un asunto que todos tenemos que echarle el hombro, porque de eso depende la viabilidad de nuestra sociedad como un país independiente y soberano. Sí. Bueno, yo creo que podemos explicarle a la población, a los mexicanos, que la cuarta transformación no es proyecto de un solo hombre, que sí, hay un hombre que lo encabeza, pero no es proyecto de un solo hombre. La cuarta transformación es un proyecto de millones de mexicanos que efectivamente queremos una gran transformación para el país y que esa gran transformación, vamos a pensarlo en la distribución del presupuesto. Antes el presupuesto, es decir, en el modelo antiguo, el modelo corrupto, el presupuesto se destinaba al 1 o al 2% de la población. Son los millonarios. Y no hablo de los millonarios que con esfuerzo crearon una empresa, pagan sus impuestos, no. Hablo de los políticos que se hicieron millonarios y que esos políticos hoy lamentablemente son ahora sí que no solamente una carga porque no pagaban impuestos, sino que además eran una competencia desleal para los verdaderos empresarios. De esos es de los que hablo. Entonces, es una cuarta transformación en la que pretende acabar con los privilegios y los privilegiados. En México los mexicanos tenemos que ser todos iguales porque así lo dice la Constitución y eso es lo que persigue la cuarta transformación. Punto número 2. ¿Cómo podemos explicarle al pueblo de México qué es la cuarta transformación? Bueno, la cuarta transformación tiene que ver con acabar con todos los vicios del viejo sistema, ese viejo modelo corrupto, que para que la gente lo entienda, los corruptos son los rateros, los que antes decían que eran los corruptos de cuello blanco o los ladrones de cuello blanco, no, son los rateros
del presupuesto nacional. ¿Esos son quiénes? Los del PRI, los del PAN, principalmente, independientemente de otros partidos rémoras que hoy pues están ahí tratando de agruparse porque quieren seguir robando. Entonces, no vamos a permitir más robos. Número 3, ¿qué es la cuarta transformación para que la gente nos lo entienda? La cuarta transformación es alcanzar el bienestar social. Significa que los mexicanos, la gran base de los mexicanos, la que contribuye con sus impuestos al crecimiento de este país, debe tener un modo digno de vida. Y eso es lo que persigue la cuarta transformación, que no haya pobres en este país, pero que además las clases medias se puedan fortalecer y que los empresarios efectivamente puedan llevar a cabo todas sus actividades empresariales de una manera honesta y sobre todo sin una competencia desleal que durante décadas le hicieron esos políticos rateros pertenecientes al PRI y al PAN. Diputado Santiago, fíjense que nosotros sabemos que para que se construyera ese Estado, esa cultura de la corrupción, de la simulación, del engaño, en la cual la política era el instrumento para poder vincular los intereses privados con los públicos. Sí. Que se fue construyendo una estructura legislativa que permitiera no transparentar, por ejemplo, el ejercicio y el poder político. Se construyó toda una estructura legislativa, incluso hasta judicial, que permitiera la impunidad, que posibilitara que se pudiera robar sin que nadie, absolutamente nadie, hiciera nada. Actualmente vemos cómo el gobierno de la República, en un ejercicio totalmente de respeto a la división de poderes, porque particularmente creo que lo está haciendo, está permitiendo que los culpables de ese saqueo, que realmente son los que han tenido al país en vilo, que han permitido que incluso la crisis sanitaria del coronavirus no tuviéramos los instrumentos sanitarios, la estructura sanitaria correspondiente para poder enfrentarlo. Sí. Además, al inicio de este gobierno de López Obrador, iniciaron un proceso de capital con tal de que esta cuarta transformación fracasara. Yo lo que quiero preguntarle a usted, ¿dónde podemos ubicar a los enemigos para que la sociedad pueda detectarlos? Porque hay que señalarlo. Claro. Hay enemigos que están en campaña permanente para evitar que eso ocurra, para evitar lo que usted está señalando, para evitar que se transparente, que el ejercicio, el presupuesto sea destinado a los que más necesitan, que el presupuesto sea destinado para el desarrollo del país. Esos enemigos yo creo que hay que desenmascararlos. ¿Usted dónde ve a esos enemigos de la cuarta transformación? Claro. Hay que recordar que hace no mucho tanto el presidente Andrés Manuel como nuestro diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y por supuesto todos los diputados del Partido del Trabajo, hemos hecho una convocatoria para que los mexicanos firmen para poder llevar a juicio a los expresidentes. Entonces, hay que identificar que son los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los que representan la mafia del poder y los que le robaron miles y millones a este país. Entonces, ahí están. ¿Quiénes más? Pues ahora sí que todo su equipo de colaboradores. Todos hoy, no hay uno que no sea milloneta, ¿eh? Son verdaderos millonarios, jeques hechos al amparo del presupuesto nacional, y son los que, como hemos dicho, una vez que la gente diga sí queremos que los enjuicien, hay que recuperar lo robado. Por eso se creó un instituto que se llama así, para regresarle al pueblo lo robado. ¿Cuántos miles y millones tienen estos personajes? Lo dudamos, pero de que son miles y millones, sí lo son.
Por eso es importante que la gente los identifique con sus siglas. Son del PRI, son del PAN, del PRD, del MC. Es decir, son esos 4 partidos los que agrupan a los rateros de este país. Es crudo hablar de cómo puede un político utilizar el dinero público que debió haber estado destinado a la salud, a la pobreza, al combate a la violencia, haberlo utilizado para fines personales. Es crudo, pero es una realidad, ¿no? Eso no lo podemos negar. Es decir, la corrupción ha sido lo que ha permitido que el Estado como tal estuviera en un estado fallido propiamente. Y esto lo digo permanentemente porque hay un origen de la falta de estabilidad, de la respuesta que puede tener a un Estado. Y lo digo, por ejemplo, por el tema de la educación. Nosotros, es increíble que no nos podamos ver de que existen rezagos históricos casi insalvables. Por ejemplo, yo le comento que en el estado de Veracruz tenemos alrededor de 5 millones de veracruzanos que no tienen educación universitaria profesional y que se necesitaría más de 100 años sin crecimiento demográfico, con el trabajo de las universidades públicas y las universidades privadas para poder solventar ese rezago fundamental en materia educativa. Y lo digo por esto, porque a veces la gente en general, y principalmente los opositores, trata de minimizar el daño que se le hizo a México. Tratan de hacer esto como algo que puede ser perdonado, en pocas palabras, como un daño que se hizo y que no pasa nada, que hagamos borrón y cuenta nueva. Y yo creo que la memoria histórica de México tiene que ver exactamente con recordar esos agravios. Y lo digo por esto, diputado, porque yo creo que a veces piensan que esta cuarta transformación se podrá realizar en unos cuantos años. Incluso hay una crítica que dicen, oye, es que tiene apenas 2 años y seguimos en problemas de violencia, seguimos con problemas de desigualdades, de marginación, con problemas de pobreza extrema, y que pareciera que esos 2 años no se hizo nada. Y ahorita yo estoy escuchando que ustedes han impulsado más de 36 reformas. 36. Y le quiero comentar, diputado, la sociedad en general no está enterada de ese trabajo de reconstruir legalmente al Estado mexicano, para que permita, a partir de esa reconstruir legalmente al Estado mexicano, poder realmente generar las políticas públicas que permitan incidir en resolver los graves problemas de marginación, pobreza, violencia y actualmente de salud que vive el Estado mexicano. ¿Nos podría hablar un poco sobre esas reformas estructurales que han hecho ustedes y que han encabezado particularmente el Partido del Trabajo, al cual usted pertenece? Sí, cómo no, doctor. Hay que recordarles, Lenín, a la gente que, por ejemplo, hoy en la calle ya pueden ver una Guardia Nacional. Y se creó una Guardia Nacional porque lamentablemente lo que fue la Policía Federal, pues prácticamente era un nido de bandidos. Ellos eran los que protegían a los grupos del crimen organizado, a los narcotraficantes, a los secuestradores. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó la Guardia Nacional con la finalidad de que esta guardia efectivamente proteja a los mexicanos, no que los robe o los asalte, o que incluso los mate. Por eso se creó la Guardia Nacional. Hay que señalar que la Guardia Nacional tiene un artículo transitorio, el 5º, en el que señala que la Guardia Nacional nace en el año 19 y para el año 24, es decir, 2024, la Guardia Nacional tiene que ya estar conformada al 100% y que por lo pronto la Guardia Nacional, eso dice el artículo 5º transitorio de la Guardia Nacional, por lo pronto tiene que fortalecerse con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por eso vemos a elementos del Ejército en la Guardia Nacional, pero bajo un mando civil. Ese es el punto 1.
Punto 2, que también es importante, por ejemplo, para poder fortalecer las finanzas públicas, lo que se hizo fue desaparecer del artículo 28 de la Constitución lo que antes se conocía como la condonación de impuestos, es decir, los grandes empresarios y esos políticos que se volvieron empresarios, pues le pedían al gobierno federal, oye, condóname X cantidades de impuestos. Y esa condonación, pues no era otra cosa más que evadir impuestos, y se habla de alrededor de 350,000 millones anuales, es decir, un mundo de dinero. ¿Qué más se hizo? Bueno, se pusieron ahí verdaderas reformas en la ley de la seguridad nacional, en la ley de ingresos, fueron 5 leyes las que se reformaron, y que ahí lo que se hizo fue establecer como delito grave la facturación falsa, la fantasma. ¿Por qué? Porque había ya verdaderas organizaciones criminales que se dedicaban a robarse los impuestos con facturas falsas. Lo que se hizo ahora es que quien tramite o quien trate de llevar a cabo algún delito con facturas falsas, hoy eso es un delito grave, alcanza cárcel, no hay fianza. Y es en 3 modalidades. La primera es cuando la empresa fantasma, pues ahora sí que es única y exclusivamente se dedica a facturar fantasmas, es decir, con empresas fantasmas. Esa es la primera. La segunda es que cuando un empresario dice, oye, tengo aquí una producción de 100 artículos, pero nada más quiero pagar 10 de esos artículos, y entonces esos empresarios compraban facturas falsas, y esos alcanzan también cárcel. ¿Por qué? Porque en contubernio con las empresas factureras fantasma se dedicaban también a facturar dañando el erario público. Pero además quiero comentarte, doctor, que es muy lamentable que los principales usuarios de facturas falsas en este país son en su gran mayoría los alcaldes, los gobernadores y muchos funcionarios del gobierno federal de los gobiernos pasados. Me explico para que lo podamos entender. En Monterrey, por ejemplo, hay una línea 3 del metro que está construyéndose desde hace ya, yo creo que va para 13 años, que se está construyendo esa línea 3 del metro. Y el presupuesto inicial para construir toda la línea 3 del metro decían que era de 2,700 millones. Hoy en día no se ha terminado la línea 3 del metro, y los gobiernos pasados, en este caso el gobierno estatal de Rodrigo Medina y el actual gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco, le han destinado más de 8,600 millones a esa obra y todavía no la terminan. Entonces dices, bueno, ¿en qué se gastaron el dinero? Pues seguramente en facturas falsas. Es decir, para poder justificar, entre comillas, gastos, metieron esas facturas falsas, y por eso las obras no terminan. Y seguramente eso ocurre en muchos puentes del país, ocurre en muchos hospitales, ocurre en muchas carreteras, es decir, ocurre en muchas obras que no han sido terminadas, no han sido concluidas, producto de que le meten facturas falsas, y esto infla muchas de las veces el costo de una obra. Entonces, esa fue otra de las grandes reformas que hizo esta Cámara, con la finalidad de detener el robo de los impuestos a través de facturas falsas. ¿Qué más le podemos platicar a la gente? Bueno, que hoy también tenemos, por ejemplo, digo, nada más para darnos una idea, son alrededor de 890 programas de carácter social que le están sirviendo al pueblo de México. Es por eso que tú, por ejemplo, en las calles no ves protestas de la población. Si dijeras, oye, ¿la pandemia le ha pegado a la población de escasos recursos? No, porque los campesinos reciben un programa social que les permite cultivar y les permite sembrar y cosechar. En las ciudades, pues están los abuelitos que reciben un apoyo. Igual en las ciudades están las personas que están recibiendo algún apoyo de créditos de 25,000 pesos. Es decir, por eso no vemos protestas
de la población mexicana, porque afortunadamente hoy el gobierno federal le está destinando algún recurso con la finalidad de que puedan sostener a su familia. Y eso yo creo que es lo más trascendental que ha hecho este gobierno encabezado por Andrés Manuel y todos los diputados revolucionarios que encabezamos la 64ª legislatura, en donde sí seguimos teniendo la traición de los diputados del viejo sistema y viejo modelo neoliberal. Diputado, bueno, yo quiero señalar que el diputado Santiago es un hombre, aparte de que actualmente representa un distrito de Nuevo León, en Monterrey. De Monterrey particularmente. Sí. Es un hombre dedicado a la cultura y a la academia. Así yo es. quiero destacar que tenemos ante nosotros no tan solo a un político apasionado, un hombre comprometido con las ideas, sino también tenemos a un académico que yo quisiera destacarlo, porque por mucho tiempo nos hemos venido acostumbrando a no cuestionar la calidad de las personas que ostentan los cargos, tanto a nivel de representación como los cargos a nivel de gobierno. Pero yo quisiera destacar el currículum del maestro Santiago González Soto, que es licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es máster en comunicación y cambio social por la Facultad por la misma universidad. Es licenciado en Derecho. Yo quiero destacar que tenemos ante nosotros a un profesional también de la jurisprudencia. En la administración pública ha sido diputado local ciudadano, eso es importantísimo. Creo que esta experiencia le avala en el sentido de no partir del dogma. Fue director de Radio Nuevo León, es un comunicador, fue director de parques municipales de Ciudad Guadalupe, coordinador estatal de capacitación de CONALEP. Es decir, ha tenido un trabajo dentro de la educación y creo que esto avala su visión clara sobre lo que tenemos que aprender de esta cuarta transformación. En la cultura también tiene una destacada labor, fue miembro de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, consejero de CONARTE, promotor cultural y propietario de la Galería de Arte Casa Anaranjada de Diego de Montemayor y Allende en Monterrey, Nuevo León. Promotor cultural para fomentar la lectura, importantísimo. Necesitamos tener una sociedad letrada, una sociedad culta, una sociedad que lea, que esté informada. Fue promotor de la cultura en programas de papá, retro y hijos digitales. En fin, en la educación destaca desde hace 25 años como profesor de periodismo y comunicación en la misma Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor y director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Metropolitana de Monterrey y coordinador académico de la carrera de Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. O sea, tenemos ante nosotros a un hombre que se ha dedicado a la comunicación, a la cultura y fundamentalmente al saber. Y actualmente milita de manera responsable y con un espíritu crítico en el Partido del Trabajo. Yo quisiera, por último, tocarle dos temas, diputado. Adelante. A mí me ha preocupado últimamente que yo creo que la cuarta transformación de México en un sistema de partidos democráticos fuertes representa uno de los retos que esta cuarta transformación tiene ante sí. Yo quisiera preguntarle de manera sucinta y rauda, diputado, ¿cómo recuperar a nuestro maltrecho sistema de partidos en México? A sabiendas de que los partidos fueron utilizados como instrumentos para catapultar a los grupos hegemónicos que mantenían secuestrado el poder público y que cuando ya no les sirvió como en la actualidad, lo hicieron a un lado y empezaron a hacer trabajo a través de grupos totalmente dedicados
al bulo, dedicados a denostar, dedicados a una campaña mediática para descalificar de manera irracional, sin ningún argumento, como es el caso de Frena y demás grupos que actualmente funden las redes con insultos, con escarnios, y sin un proyecto de nación alternativo para competir en una pluralidad. Y yo lo digo porque creo que el sistema de partidos debe ser fortalecido. La pregunta, te la vuelvo a repetir, diputado, ¿cómo fortalecemos y rescatamos al sistema de partidos, que es fundamental para la vida democrática y para la pluralidad en México? ¿Cómo no, doctor? Mira, hay que destacar que nosotros tenemos un sistema, o vivimos bajo un sistema democrático, cuya democracia se fortalece a través de la participación de los partidos políticos. Para mí, lo esencial es que todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos, ahora sí que sean más meticulosos en la selección de sus candidatos. Porque no son los partidos políticos los malos son sus militantes. Y en este caso, pues el PRI y el PAN, cuando empezaron a ver dinero, pues llegaron los arribistas, los oportunistas, y el PRI y el PAN se llenaron de rateros, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer esos partidos? Tener gente decente. Yo no sé si vayan a tener gente decente en algún momento de los próximos años, pero por lo pronto tienen gente muy cuestionada. Ahí los vimos hace unos días sacando unas bolsas llenas de miles y millones, y yo quisiera pensar que no se trata de reformar los partidos, porque a hoy en día la gran mayoría de los partidos tienen buenos principios en sus estatutos, y que lamentablemente lo que ha ocurrido es que son sus militantes los que se han corrompido, los que se han manchado las manos, y los que lamentablemente siguen aceptando gente muy cuestionada. Entonces yo, para mí, lo más simple es que tengan gente decente, gente no cuestionada, gente que incluso ahí hemos visto al gobernador de Tamaulipas, que creo tiene una ficha como delincuente cuando fue joven, y dices, aún así, ¿cómo es posible que haya podido competir para alcalde y diputado y senador y ahora como gobernador? Bueno, porque el PAN lo permitió. Si el PAN lo ha impedido desde un principio y le han sacado su ficha y le hubieran dicho, oye, tú no puedes porque eres un delincuente, otra cosa sería. Pero así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos en el PRI y en el PAN que lamentablemente permitieron el acceso de delincuentes a sus partidos. ¿Qué sería el segundo paso? El segundo paso ya lo hemos dado nosotros, porque reformamos la Constitución, artículo 108 de la Constitución, para hacer delito grave, bueno, y el 19 de la Constitución, para que hoy en día los delitos electorales sean delitos graves. Eso significa que si el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, los senadores o los diputados cometen fraude electoral, pues hay que decirles desde ahorita, es delito grave. ¿Por qué? Porque antes no había quien, por ejemplo, castigara a un alcalde porque movía ahí las piezas y a su gente, es decir, a los recursos humanos y los recursos financieros, con la finalidad de no perder una elección y cometer un fraude electoral. En México lo vivimos muchos años. Hay que recordar el fraude electoral del 88, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas debió haber sido el presidente de este país. Luego, las maniobras que han hecho en otras elecciones, pero la peor y la brutal fue la elección del 2006, en donde el PRI y el PAN imponen como presidente a un espurio. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, son los partidos políticos, no son los ciudadanos. Y hoy, quienes hagan ese tipo de trampas, hay que decirlos desde ahorita, el robo electoral también ya es un delito grave, y eso lo hicimos nosotros en esta legislatura. Diputado, fíjese que hace tiempo quienes podían ejercer la crítica al sistema, sí, no venía de la misma política, y ni
no venía ni siquiera de los intelectuales, que actualmente hace poco firmaron, por cierto, una carta para hablar de la pluralidad y la división de poderes. Entonces, venía incluso de la cultura, de la música, que permitía cierta, incluso, yo le voy a leer un párrafo de una canción de Molotov que se llama Dame el Poder. Me imagino que ya ¿cómo no? Y sí, dice, soy fan. Dice el párrafo, dice, que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más y jalamos más parejo. ¿Por qué estamos siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor los que los mantiene comiendo el pan caliente. Ese pan es el de nuestra gente. Lo traigo a colación, diputado, porque muchos piensan que apoyar la cuarta transformación significa un dogma. Así es. Y yo creo que los tiempos actuales son tiempos de tener una ciudadanía crítica, pero que entendamos crítica en el sentido propositiva, en el sentido constructivo, en el sentido de que podemos señalar las faltas de los demás, incluso de los que gobiernan, pero desde el argumento y desde la propuesta, no desde el ataque visceral y desde la campaña mediática. ¿Cómo hacemos usted que, por último, y aprovechándolo porque esta pregunta tiene que ver con su formación de comunicador, ¿cómo hacemos que ese cuarto poder se convierta en un cuarto poder democrático? Sí. Y hagamos que los medios de comunicación actualmente, en lugar de encaramarse en esa lucha fratricida por el poder y recuperar los viejos privilegios, ¿qué hacemos para que los medios de comunicación, que también son fundamentales para esta cuarta transformación, entiendan que su papel es de comunicar? ¿Cómo rescatamos la democracia de los medios de comunicación? Muy buena pregunta, doctor. Pues sí, yo tengo formación periodística, me dediqué muchos años al periodismo, sigo siendo un amante del periodismo y en la parte política pues la combinamos con la parte jurídica. ¿Cómo hacer? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que antes los medios recibían sobornos por callar. Entonces no denunciaban a los presidentes o a los gobernadores o a los alcaldes. Prácticamente se sentían los dueños, hasta nos imponían presidentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sentían con todo el poder de que si ellos denunciaban, pues lamentablemente el político flaqueaba. Hoy, afortunadamente, eso ya no es así, porque hay la calidad moral, primero del presidente y también de la gran mayoría de los diputados del PT y de Morena, que no tenemos esa debilidad, no tienen por dónde atacarnos, porque somos gente honesta, y eso es lo que requiere el país. Ahora, en el caso de los medios de comunicación, yo creo que sí hay que señalar que los medios de comunicación no se han dado cuenta que ellos se quedaron ahora sí que en la revolución analógica. No se han dado cuenta que las redes sociales los han rebasado y que para poder llegar al momento en el que se encuentran las redes sociales, primero tendrían que tener, fíjate lo que te voy a decir, primero tendrían que tener la capacidad de poder tener entre sus analistas, entre sus editorialistas, entre sus líderes de opinión, a verdaderos expertos. Esos expertos yo los veo, por ejemplo, en el YouTube. ¿Por qué? Porque ahí están los expertos. Si yo quiero saber cómo se construye un puente, ahí hay expertos, hay muchos ingenieros. Esos expertos no los tienen los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que les está ocurriendo a los medios de comunicación? Que los medios de comunicación hoy están tan rezagados que utilizan muchos de los actores sociales y políticos que están en las redes sociales, ahora ellos los utilizan como voceros, producto de que ellos están, ahora sí que fueron rebasados hace ya, no sé, unos 10 años o más. Segunda parte, es decir, esa es la parte en la que ellos tendrían que decir de qué manera
puedo entrar a este nuevo juego del nuevo modelo de la cuarta transformación. Segundo, en la parte financiera, porque ese es donde flaquean todos. Antes todos los medios, y todavía algunos, lamentablemente casi todos vivían del erario público. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues ellos tienen que encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Y para eso, claro que hay muchas formas. Y esas formas tienen que ver pues con todas las actividades productivas que tiene este país. Y hasta hoy, afortunadamente para ellos, porque creemos que muchos van a desaparecer, no han encontrado la forma de cómo financiar pues sus información. Todo lo que ellos difunden no han logrado encontrarle la fórmula. Número 3, es importante destacar que hoy en día todos los medios de comunicación tienden a ser especializados. Nuestros medios de comunicación tradicionales son grillos y la gente por eso ya no les cree, porque son grillos y ni siquiera son grillos de café, ¿verdad? No, son simplemente grillos que diciendo mentiras o tergiversando información o diciendo medias verdades, creen que le van a ayudar a quienes les pagan por debajo del agua, porque a eso se acostumbraron, a que puedan sobrevivir. No, hay que decirles que esa no es la mejor fuente de financiamiento. Y por último, yo diría que en el caso de la sociedad ya abrió los ojos y la sociedad identifica plenamente quiénes son los periodistas chayoteros, quiénes son los medios chayoteros y a quiénes realmente ellos deben creerle. Entonces, hoy la confianza la tienen en las redes sociales porque ahí está la verdad. La verdad la dejaron de difundir los medios tradicionales hace décadas, desde que nos empezaron a ocultar la enorme corrupción que existía en este país y también desde que empezaron a ser cómplices cuando, por ejemplo, cuando se vendieron todas nuestras paraestatales, Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales y muchísimas otras empresas desde tiempos de Miguel de la Madrid y luego Salinas de Gortari, la propia banca. Hay que recordar que López Portillo en sus mejores momentos lúcidos dijo voy a nacionalizar la banca y la nacionalizó, pero hoy en día tenemos una banca que no solamente es usurera, sino que es una banca que nos cobra los intereses más altos, las comisiones más altas de cualquier otra parte del país. Nomás para darnos una idea, por ejemplo, bancos como Santander el español, ¿verdad? Ese banco en España era una simple caja de ahorro. ¿Cómo se convirtió en un banco tan poderoso? Bueno, pues robándonos a través de las comisiones bancarias a los mexicanos, porque aquí nos cobran 10, 15 o hasta más % por algún crédito automotriz o etcétera, etcétera, mientras que allá incluso el hipotecario se los cobran a tasas de 4 o 5% anual. Entonces tú, ¿por qué a los mexicanos nos clavas la uña? Esas son las razones que tenemos que explicarle a la gente para que la gente entienda que sí, que hoy las redes sociales avasallaron a los medios tradicionales y ha ocurrido lo que ya comentamos aquí. No han encontrado la forma y están totalmente rezagados. Pues, diputado, ha sido, aquí nos podríamos estar dialogando infinitamente, porque la verdad es que hay una riqueza en el diálogo con usted, pero yo quisiera también respetar su tiempo de usted y también de los no, gracias. Escuchando. Pues, y quiero agradecerle infinitamente, la verdad que ha sido muy rico, muy interesante escucharle, porque la cuarta transformación también es una mirada hacia el sistema neoliberal cuando habla de la banca, y que tenemos que pensar en que también es un asunto pendiente, no tan solo la transformación económica, política, social, sino también la geopolítica, ¿no? Tenemos que entender que el sistema neoliberal ya se agotó, ha sido el que ha mantenido esas brechas entre los ricos y los pobres, ha mantenido la desigualdad y que las riquezas que estén en manos, así como están en manos de unas cuantas familias en México, estén en manos de unos cuantos países, las riquezas del mundo. Y que creo que esta pandemia nos puso enfrente
a ese sistema neoliberal injusto, salvaje, como diría Chomsky, y que necesitamos realmente racionalizar nuestro lugar en el mundo, humanizar también este lugar en el mundo y saber que la lucha por el poder es una lucha por una especie racional, una especie respetuosa, una especie humana capaz de poder responder al otro, al hermano, al congénere, con igual caridad, y cosa que hemos perdido por la falta de una visión global de una sociedad que se ha totalmente individualizado. Yo creo que escucharlo usted hablar acerca de darle a los demás lo que necesitan, priorizar a los más necesitados en esos sistemas sociales, que fueron por mucho tiempo simplemente sistemas clientelares de la sociedad y de la política. Vemos actualmente todo un sistema de transformación que va directamente a la justicia social. En ese sentido, yo quisiera rescatar que tenemos ante nosotros hasta enfrente un reto fundamental, que sería realmente consolidar esa justicia social. Por último, me gustaría que se despidiera de los que escuchan este pequeño espacio de comunicación, apuntes desde el suelo, y agradecerle de mi parte como una persona que lo conoce, que estoy agradecido de su amistad también, y poderle señalar de que tiene en este espacio un tiempo que en cualquier momento pudiéramos rescatar otros temas de su incumbencia sobre la cultura, la comunicación, la historia. Creo que hay una cultura muy amplia que pudiéramos nosotros rescatar para hablar de esta cuarta transformación. Es una cuarta transformación que va más allá de la economía y de la política y que tiene que ver con la psicología, con la cultura y con la conciencia. Así es. Un mensaje de despedida, diputado. Pues ahora sí que no es de despedida, es hasta la próxima. Hasta la próxima, exactamente. Sí. Doctor Lenin, pues primero el agradecimiento personal. Sí, efectivamente nos conocimos, creo que coincidimos intelectualmente, porque estamos seguros que el camino que lleva a la cuarta transformación es el camino correcto para que lleve a los mexicanos al bienestar social. Yo creo que en eso todos coincidimos. Las formas, pues sí, para los rateros son formas drásticas, pero para la gente honesta, que somos la gran mayoría de los mexicanos, pues es lo más maravilloso que nos puede ocurrir en la vida. Agradecerle a todos aquellos que en este momento nos escuchan, decirles que nos tengan confianza, que le tengan confianza al presidente Andrés Manuel, que le tengan confianza a los diputados del Partido del Trabajo, a los diputados de Morena, que sepan que estamos trabajando por esta transformación pacífica y que seguramente en el 2021 la gente por sí sola va a salir a emitir nuevamente un voto de confianza por este gobierno y por aquellos que estén buscando nuevamente el voto ciudadano. Entonces, por eso es importante que la gente sepa que en la gran transformación cuenten con el Partido del Trabajo para que esta se lleve a cabo y que todos alcancemos el bienestar social al que queremos aspirar. Entonces, ese sería mi mensaje final y muchas gracias por la oportunidad, doctor Lenin. Un saludo a todos. Un saludo a usted y a su familia y espero verle pronto. Gracias. Un abrazote, claro que sí. A todos los que nos están viendo y le agradezco, sí. Diputado Santiago, espero verle pronto y volver a charlar de manera tan abierta como lo hacemos ahora y sí. espero que pronto los resultados nos den otro México digno, con esperanza y que rescatemos la certeza de futuro de nuestros jóvenes. Ya no es posible seguir pensando que nuestros jóvenes no tengan un futuro y cuando les preguntemos qué vas a hacer cuando sea grande, no tengan que apelar a emular a esos ideales fuera de la ley, a esos ideales demenciales, a esos ideales en el cual pensaban que la política era el instrumento para llegar al beneficio personal y que realmente recuperemos a nuestras nuevas generaciones y le demos un México digno que creo que todos los mexicanos nos merecemos. Un saludo, diputado, y espero verle pronto. Hasta luego. Primero Dios. Gracias. Hasta luego.